Y ahora continuamos con la segunda parte de la ciencia. En la primera parte vimos algunas formas de falsificar la ciencia. Ahora vamos a analizar brevemente, ¿no? Una que sería la cereza encima del cake, que es el problema del cambio climático. Es decir, todos sabemos que este cambio climático mmm, está siendo objeto desde hace rato de investigaciones, algunas reales y otras entre comillas. Lo cierto es que al final una agenda muy extraña se ha producido alrededor de él y ha generado literalmente la paralización de la industrialización a escala universal. Es decir, los requisitos que se van poniendo son cada vez más onerosos desde el punto de vista económico y la industria cada vez se ve más dificultada para lograr mantener sus ritmos, sus ganancias, sus expectativas con estas nuevas cargas alrededor de la conservación, ¿no?, del ambiente. Por otra parte, la extracción de carbón, la extracción de petróleo, es decir, existen toda una serie de dudas acerca de las razones por las cuales esta ciencia, ¿no?, está predicando en este momento el cambio climático. El cambio climático ha sido algo normal durante milenios, ¿no? La Tierra ha pasado por ciclos que fluctuaban entre subidas y bajadas de temperatura bastante drásticas históricamente. Y entonces, de pronto ahora a este se le achaca el problema del CO2. Eh, sí, por supuesto, nadie sabe, más allá de un punto, es decir, nadie, cuando digo nadie, digo la persona externa. Es decir, uno atribuye que detrás de estas investigaciones hay grandes recursos invertidos, grandes computadoras calculando, y lo único que no asume es que pueda haber intereses. Y ciertamente los hay y bien profundos. Es decir, la desindustrialización es una meta de la globalización. Esto que llaman desarrollo sostenible no es otra cosa que eh, un intento por paralizar la industrialización del mundo. Es decir, ¿cuál es el problema? Desde hace siglos, un señor llamado Malthus dio una teoría acerca de que los recursos de la humanidad eran finitos y que la humanidad iba a crecer por encima de los recursos disponibles. En cierta medida no vamos a negar que se haya cumplido, ¿no?, de una manera o de otra. Es decir, digamos, alrededor de la Segunda Guerra Mundial la humanidad tenía unos 2.000 millones de habitantes, quizás menos. Ya en este momento estamos cerca de los 8.000 millones de habitantes, lo que quiere decir que toda una serie de avances científico-técnicos, etcétera, etcétera, no ha servido realmente para aumentar el nivel de vida de las poblaciones, sino para crear más población y que cada individuo en particular viva en el límite mínimo de la pobreza. Esta pobreza, por supuesto, no tiene que ver completamente con el aumento de la población, sino mucho, mucho más con el sistema usurero bancario que absorbe prácticamente todas las riquezas del mundo y se las lleva para una pandillita muy selecta de poder. Es decir, controlando el sistema financiero internacional, esta pandillita se está haciendo con el control de toda la riqueza del mundo, que por cierto no fabrica nada más que la distribuye, o supuestamente la distribuye, pero muy mal distribuida porque casi todo va para ellos. Es decir, esto se parece a un yoyo, ¿no?, de los que jugábamos los niños cuando éramos pequeños. Usted tira el yoyo y cuando el corelito llega hasta su final, bueno, pues el yoyo vuelve a la mano. El truco que han inventado estos financistas es que cada vez que el yoyo vuelve a la mano, el yoyo está un poquito más grande. Es decir, que ha absorbido riqueza. Cada vez que lo tiran y el yoyo vuelve a la mano, pues el yoyo es más grande. Y ya ahorita alcanza el tamaño del planeta Tierra ese yoyo. Porque ahorita se quedan con todo y dejan a los demás sin nada. En fin, esta es una de las tantas variantes de falsificación de la ciencia. Si necesitan en este momento paralizar la industrialización, paralizar los recursos que llegan a la humanidad y disminuir drásticamente la población. Ellos quieren o estiman que la población razonable sería de unos 1.000 o quizás menos millones de habitantes. Es decir, que nos están diciendo por las claras que sobramos cerca de 6.000 millones de habitantes en este mundo. Y bueno, se rumora, las malas lenguas dicen, que buena parte de todas estas teorías alrededor de la homosexualidad y toda esa serie de cosas es para buscar a la mayor cantidad de gente posible, involucrarlas en
formas y prácticas de vida que no generen hijos, que no generen descendencia. Para esa forma ir disminuyendo la población. Además, se supone, ¿no? O implícitamente está la fabricación de guerritas de vez en cuando para que se mate la mayor cantidad de gente posible, etcétera, etcétera. Vamos a dejar esto que está en el terreno de la especulación, pero vamos a retomar el camino de analizar el cambio climático. Es decir, no hay pruebas absolutas de nada alrededor de ese cambio climático. El cambio climático no sea un ciclo más de los tantos ciclos normales de la Tierra, y hoy día se le está atribuyendo al CO2 y al humo que despiden las chimeneas. No cabe la menor duda que el ser humano se ha convertido en un ser contaminante, pero quizás su mayor contaminación no esté en el CO2, que pudiese ser, con independencia de estos teóricos, hay otros teóricos que dicen que efectivamente el CO2 no está alterando en nada las cosas y que todo sigue como está y que no es la culpa del CO2 el problema, sino ciclos normales. Pero ciertamente el ser humano es un ser contaminante y estamos contaminando bastante el planeta, especialmente en el problema de los plásticos. Es decir, los plásticos son materiales que no se autodegradan y que permanecen y pueden permanecer quizás por siglos en su estado natural porque no hay bacterias, no hay cosas que lo ataquen y que lo vuelvan otra vez tierra, sencillamente. Y una cantidad enorme de envases y cosas que hacemos en este momento son de plástico y después no pueden ser destruidos o cuesta mucho trabajo destruirlo. En fin, es un proceso de analizar de cómo esos plásticos y esas cosas no vayan a parar directamente al mar, a los ríos, etcétera, etcétera, porque realmente están contaminando, sino que se encuentra alguna forma de degradarlos y convertirlos otra vez en materias primarias, ¿no? Es decir, en tierras naturales y cosas que puedan servir o de abono o ser tierra pura, ¿no? O arena o lo que sea, pero que no queden en ese estado de plástico que realmente se está acumulando y se seguirá acumulando en un planeta que tiene unas dimensiones finitas, ríos que no deben ensuciarse, etcétera, etcétera, por el bien de todos. Eso sí es una parte real. Pero lo otro, alrededor del calentamiento global y eso, bueno, dudemos bastante de eso porque, vuelvo a repetirles, el cuento está que llega al cuello. Como vemos, mucha ciencia falsa o potencialmente falsa está arribando a nuestros predios, ¿no? Es decir, el problema más grave que tiene esta situación es que una vez que se hace pasar por ciencia, puede ser enseñada, y de hecho es la idea, enseñarla en nuestras escuelas, es decir, que nuestros hijos desde nuestra más temprana infancia están sometidos a la influencia de estas falsas conclusiones, de estos falsos paradigmas, y son llevados o pueden ser llevados a donde ellos quieran. Es decir, no existe forma alguna de que un muchacho esté recibiendo en su temprana infancia determinados elementos y que sea capaz de discernir su veracidad o no. Simplemente el profesor, la autoridad, se los dice y ellos como autoridad que tienen al frente pues lo aceptan tranquilamente sin reflexión de ningún tipo. Eso queda sembrado en su mente y forma parte después de su acervo cultural. Es decir, todo eso que usted haya dado como válido en su escuela cuando usted era niño, después va a ser lo que usted va a arrastrar toda la vida como parte de su cultura. Y desdichadamente la cultura es el filtro fundamental que usa el cerebro para después seguir asimilando ideas o rechazándolas. Es decir, una vez que usted se le siembra una cultura básica, todo aquello que quede cercano a esa cultura básica, usted lo va a asimilar con más o menos eh, posibilidades de aceptación. Es decir, podrá tener su pequeño criticismo, sus puntos de vista ligeramente diferentes, pero usted lo va a aceptar en general. Pero todo aquello que se aleje demasiado de lo que le fue sembrado en esa infancia, usted lo va a rechazar drásticamente. Entonces eso es bien peligroso, porque usted da por cierto cosas que no han sido ciertas, que solo están cumpliendo con agendas específicas, pero una vez que usted las asimila, es el filtro para todo lo demás que usted va a dejar asimilar o rechazar en el resto de su vida. Y eso es bien importante y bien peligroso. Es decir, usted después va a ser miembro de un ejército que fue fabricado con estas tecnologías para cumplir con determinados designios de esa élite que nos quiere gobernar, de esos grupos de poder que nos instauran la educación y que desde la cultura sencillamente están buscando nuestro control mental.
Es decir, no es lo mismo un esclavo que se dé cuenta que es esclavo que un esclavo que no se da cuenta que es esclavo. Si usted le hacen creer que la vida tiene que ser de una forma por determinadas razones, usted la asimilará y cuando usted cumpla con esos parámetros de la vida pensará que no existe más vida que esa que le enseñaron a usted. Cosa completamente diferente. Es decir, la vida pudiese ser de formas muy diferentes. Esta forma en que estamos viviendo, esta forma en que hemos aceptado el sistema financiero, que es un robo al descaro, no es otra cosa que la forma que hemos aceptado porque es lo que nos han enseñado. Si nos hubieran enseñado que existe otra forma de economía que no requiera de un sistema financiero fraudulento y usurero como el que tenemos actualmente, pues estaríamos combatiendo eso. Como sencillamente se nos enseñó desde niño que eso era lo normal, pues ahora aceptamos ese sistema financiero sin discusión de ningún tipo y lo damos por cierto. Y cuando los precios se inflan, cuando las casas adquieren precios que ya no se pueden pagar, etcétera, etcétera, pues pensamos que eso es parte de la economía, pensamos que eso es parte de la mano invisible y no es verdad. Así pues, si grave es el falseamiento de la ciencia en sí mismo, más grave es que una vez que pasa por ciencia pueda ser enseñada de forma obligatoria en las escuelas públicas. Es decir, lo cual quiere un ejército de adoctrinados, un ejército de personas que después van a responder a esos cánones sin haberlos revisado jamás. Es decir, todas esas personas, en este caso nuestros teenagers, van a aceptar todo eso que le están dando en la escuela desde la primaria hasta la universidad por profesores que también han sido muy pocos de ellos cómplices, la mayoría de ellos tan manipulados como sus propios alumnos, van a seguir siendo correas de transmisión de esa cultura, o eso que llaman cultura, que no es más que una cultura falsa, porque si has partido de premisas falsas, no tienes una cultura verdadera. Y entonces va siendo un objeto en las manos de estos señores que sí saben lo que están haciendo y que sí saben a dónde nos están llevando. Estudios muy profundos se han realizado sobre el tema, es decir, esta gente que nos pretende manipular han fundado desde hace cerca de un siglo escuelas precisamente para estudiar el comportamiento humano, estudiar la forma en que el cerebro razona, ¿no? Para inducirnos a pensar de la forma en que ellos quieren que pensemos. Entre esas escuelas está la escuela de Frankfurt, es decir, de donde se originó el marxismo cultural, lo que le llaman el marxismo cultural, que hoy día es prácticamente lo que se enseña casi íntegramente en todas las escuelas públicas a escala mundial. Es decir, que a escala mundial estamos creyendo cosas que fueron preparadas en laboratorios psicológicos por personas muy inteligentes dedicadas precisamente a este tipo de actividad, es decir, a formar la mente humana, a formar una cultura, a formar un set de pensamientos afines a sus ideales y afines a sus metas finales, que son el control global de la sociedad. Entonces, ese marxismo cultural está en este momento extendido en todas nuestras escuelas, en todas nuestras universidades, y es casi íntegramente lo que se le enseña a nuestros alumnos. En otros videos, bueno, seguiremos abundando sobre este tema, porque ya este tiempo se me acabó.